Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy, nos vamos a meter de lleno en ese universo que llevamos dentro, ¿no? El sistema nervioso central. Esa estructura que al final nos hace ser quienes somos. Sí, y tenemos bastante material interesante para revisar hoy. Hay desde diagramas bien detallados del cerebro, apuntes sobre cómo funciona, su fisiología, hasta, ideas sobre cómo toda esta maquinaria biológica influye en cómo actuamos cada día. La meta, yo creo, es entender un poquito mejor cómo opera esta maravilla. Vamos a ver desde lo más chiquito, las neuronas, hasta las grandes regiones, sus funciones, tratar de entender el qué y el por qué. ¿Empezamos a desgranarlo? Dale, empecemos. Para arrancar, pongamos las cosas en claro. ¿Qué es exactamente el sistema nervioso central, el SNC? Las fuentes lo describen como el gran centro de mando del cuerpo. Sí, es una buena forma de verlo, la verdad. Es el que se encarga de manejar tareas clave. Por un lado, interpretar lo que nos rodea con los sentidos, eso que llamamos sensibilidad. Ajá. Por otro lado, generar nuestras respuestas, movernos, la motricidad. Y también mantener funcionando todo lo interno, lo automático, ¿no? La respiración, la digestión, eso es el sistema autónomo. O sea, nos conecta, nos mueve y nos mantiene vivos, básicamente. Y hay un dato que, impacta de inmediato en las notas. Hablan de más de 100.000 millones de neuronas. Es difícil hasta imaginar esa cantidad de células trabajando juntas. Es una complejidad tremenda. Y todas esas células, imagínate, se organizan en estructuras más grandes, cada una con su tarea específica. Hablemos de esas estructuras grandes. El cerebro es como la estrella principal, ¿cierto? Los apuntes dicen que ocupa un montón de espacio, como el 83% del encéfalo total. Así es la parte dominante, digamos. Y está dividido en dos mitades grandes, los hemisferios, derecho e izquierdo, que están conectados. Y cada uno se organiza en áreas, los lóbulos, con nombres que seguro nos suenan. Frontal, parietal, temporal. El temporal, que leí que se llama así por la zona de las sienes, ¿no? Donde salen las canas con el tiempo. Curioso. Sí, es curioso eso. Luego está el occipital, atrás, y uno más escondidito, que es el lóbulo de la ínsula. Y cubriendo todo, esa capa externa, la corteza cerebral, toda arrugada. Parece que ahí está la clave de lo que nos hace, humanos. Totalmente. La corteza es donde residen nuestras funciones cognitivas superiores, las que más asociamos con la conciencia, cómo percibimos el mundo, cómo planeamos y hacemos movimientos voluntarios, el lenguaje, pensar en abstracto, tomar decisiones, incluso las emociones más complejas. Podríamos decir que ahí está gran parte de nuestra identidad consciente. Entendido. Y luego, un poco más abajo y hacia atrás, está el cerebelo. Las fuentes lo pintan casi como un director de orquesta para el movimiento. Es una buena analogía, ¿sí? Su función más conocida es esa: integrar la información que llega de los sentidos, lo que vemos, oímos, tocamos, con las órdenes del cerebro para que nuestros movimientos sean coordinados, fluidos, precisos. Piensa en algo como andar en bici o tocar un instrumento. Claro, cosas complejas. Exacto. Pero su papel no se queda ahí, ¿eh? También es clave para el equilibrio, el tono muscular, y cada vez se sabe más que participa en cosas como el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, incluso cómo nos ubicamos en el espacio. Qué interesante que no sea solo mover músculos. Y conectando todo eso con la médula espinal, tenemos el tallo encefálico. Suena vital, aunque parece que hay como distintas ideas sobre qué partes lo forman exactamente. Es cierto. Las definiciones a veces varían un poquito en los textos, sobre si incluyen o no la parte de más arriba, el diencéfalo. Pero lo central es su función. Es la conexión crítica entre el cerebro y la médula. Y controla funciones que son, absolutamente esenciales para vivir, como respirar o el ritmo del corazón. Un daño ahí es gravísimo. Claro. Y además, de ahí salen muchos nervios craneales y están las autopistas de información que suben y bajan, incluyendo un punto clave, la decusación de las pirámides, que es donde la mayoría de las vías motoras se cruzan de lado. ¿Y qué implica eso del cruce de vías? ¿Por qué es importante? Pues explica algo que se ve mucho en la clínica. Por ejemplo, si alguien tiene una lesión en un lado del cerebro, digamos, un derrame en el hemisferio izquierdo, muchas veces la debilidad o parálisis aparece en el lado derecho del cuerpo.
y al revés. Ah, claro. Las órdenes motoras se cruzan ahí, en el tallo. Entendido, entendido. Mencionaste el diencéfalo, que a veces lo ponen con el tallo, a veces con el cerebro. Y ahí están el tálamo y el hipotálamo, nombres conocidos. El tálamo suena como una especie de centralita, ¿no? Una estación de relevo, sí, es una descripción que le calza bastante bien. Casi toda la información que llega de los sentidos, vista, oído, tacto, gusto, excepto curiosamente el olfato, hace una parada en el tálamo antes de ir a la corteza cerebral, para que la procesemos y nos demos cuenta. O sea, filtra la información. Exacto, no es solo un repetidor, participa activamente en filtrar, en modular esa información. Y también tiene que ver con regular el movimiento, con la memoria, las emociones. Tiene distintas áreas especializadas para eso. ¿Y el hipotálamo? Las notas le asignan una cantidad de tareas impresionante. Parece un pequeño gran jefe ahí dentro. Definitivamente lo es. A pesar de ser chiquito, regula funciones vitales para mantener nuestro equilibrio interno, lo que se llama homeostasis. Controla cosas como el hambre, la sensación de estar lleno. Hay notas sobre cómo una lesión ahí puede hacer que alguien coma sin parar. La sed, la temperatura del cuerpo, la liberación de un montón de hormonas. Uf, de todo. Sí, los ciclos de sueño-vigilia, respuestas emocionales básicas, hasta la conducta sexual. Es un centro de control fundamental para sobrevivir y estar bien. Es increíble que tanto control esté en una estructura tan pequeña. Ahora, cambiando un poco de tema, de lo sólido a lo líquido. Las fuentes hablan del líquido cefalorraquídeo, el LCR. ¿Qué hace este fluido exactamente? Cumple varias funciones clave, todas relacionadas con proteger y mantener el ambiente del cerebro. Es un líquido transparente que anda circulando por unas cavidades dentro del cerebro, los ventrículos, y también baña toda la superficie de afuera del cerebro y la médula, como si estuvieran flotando. ¿Y cómo protege? ¿De qué manera? Principalmente de tres formas. Primero, actúa como un amortiguador. Si te das un golpe en la cabeza, el LCR ayuda a que la fuerza se disipe y no dañe tanto el tejido nervioso. Como una bolsa de aire, digamos. Algo así, sí. Segundo, le da flotabilidad al cerebro. El cerebro pesa bastante, pero como flota en LCR, su peso efectivo se reduce muchísimo. Eso evita que las partes de abajo se aplasten por el propio peso. Tiene sentido. Y tercero, ayuda a mantener un ambiente químico estable. Lleva nutrientes y se lleva los desechos del metabolismo del cerebro. Y entiendo que se produce y se reabsorbe todo el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si ese flujo se interrumpe? Exacto. Se producen como 500 mililitros al día, pero se reabsorbe a la misma velocidad, así que el volumen se mantiene constante. Si el flujo se bloquea por alguna razón, una malformación, una infección, un tumor, el LCR se empieza a acumular y aumenta la presión dentro del cráneo. Mucho. ¿Peligroso? Muy peligroso. Eso es la hidrocefalia, y puede causar daños cerebrales graves si no se trata rápido. Entendido. Bueno, ya vimos las estructuras grandes, el líquido que las cuida. Volvamos a lo chiquito, a las neuronas. Ya dijimos que son miles de millones. Pero ¿cómo se comunican? ¿Cómo se hablan entre ellas? Las ilustraciones muestran esas conexiones, la sinapsis. Ahí está la clave de todo, la sinapsis. Es el punto donde se comunican dos neuronas. Y es importante imaginarse que casi siempre no se tocan directamente. Hay un espacio súper pequeño, la hendidura sináptica, entre el final de la neurona que manda el mensaje, la presináptica, y la que lo recibe, la posináptica. Un espacio mínimo. ¿Y cómo cruza la información ese vacío? Con mensajeros químicos, los neurotransmisores. La neurona presináptica libera estas moléculas desde unas bolsitas, las vesículas, hacia ese espacio. Los neurotransmisores cruzan la hendidura y se pegan a unas proteínas receptoras en la membrana de la neurona posináptica, como una llave en su cerradura. Ah, ok. Y esa unión provoca un cambio en la neurona que recibe el mensaje, le pasa la señal. Y esa señal puede ser para activarla o para frenarla, para inhibirla. Y ahí entra toda la química cerebral. Las notas mencionan varios de estos neurotransmisores. Acetilcolina, que es importante para los músculos, pero también en el cerebro. Dopamina, muy metida en el placer, la motivación, las adicciones. Sí. Serotonina, para el estado de ánimo. Histamina, para estar alerta. Es todo un mundo. Es una farmacia interna complejísima.
¿sí? Y todo este sistema de comunicación, que es eléctrico dentro de la neurona y químico entre neuronas, depende muchísimo de mantener un equilibrio súper delicado de partículas con carga eléctrica, los iones, sodio, potasio, cloro, a ambos lados de la membrana de la neurona. Por eso son tan importantes los electrolitos que comemos, como la sal. Exactamente, por eso. Pero las neuronas no están solas ahí metidas. Están también las otras células, la neuroglía, astrocitos, microglía, oligodendrocitos. A veces como que pasan desapercibidas, ¿no? Como si fueran solo de soporte. ¿Sí? Se les llama así células de soporte. Pero hoy sabemos que son mucho, mucho más que eso. Durante años se pensó que eran secundarias, pero ahora está claro que son socias activas de las neuronas. Los astrocitos, por ejemplo, son vitales. ¿Qué hacen? De todo. Forman la barrera hematoencefálica, que es como el control de seguridad del cerebro. Decide qué entra y qué sale de la sangre. Les dan nutrientes a las neuronas, limpian los neurotransmisores que sobran por ahí. Mira tú. ¿Y las otras? Microglía y oligodendrocitos. La microglía son como los vigilantes y el equipo de limpieza. Actúan como células del sistema inmune dentro del cerebro. Eliminan desechos, células dañadas, bichos que no deberían estar ahí. Y los oligodendrocitos tienen una tarea esencial. Fabrican la mielina. La mielina. Esa capa aislante. Exacto, una capa de grasa que envuelve los axones, los cables de muchas neuronas. Y esa vaina de mielina hace que los impulsos nerviosos viajen muchísimo más rápido. Y ahora sabemos que todas juntas, la neuroglía participa activamente en crear y quitar sinapsis, modula cómo funcionan las neuronas y es clave para la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro de cambiar y adaptarse, y para la salud del sistema en general. Son fundamentales, de verdad. Todo esto nos da una foto de la estructura de la comunicación a nivel celular. Ahora, una de las fuentes que revisamos propone un modelo para intentar conectar toda esta biología con nuestra conducta. El cerebro triuno de Paul MacLean. Sé que es un modelo, quizás simplificado, y no todos lo aceptan tal cual hoy, pero suena útil para empezar a entender algunas cosas, ¿no? Sí, es un modelo conceptual, y aunque sea una simplificación, da una perspectiva interesante, basada en la evolución. MacLean propuso que nuestro cerebro actual es como si fueran 3 capas, una encima de la otra, reflejo de nuestra historia como especie. A ver. Primero, el cerebro reptiliano. Es la capa más interna y antigua. El tallo encefálico, parte del cerebelo, sería el responsable de nuestras funciones más básicas para sobrevivir. Respirar, el corazón, los instintos territoriales, las rutinas. Lo más básico. Ok, la base. Luego, encima de ese, el cerebro límbico o paleomamífero. Se desarrolló después. Incluye estructuras como la amígdala, el hipocampo, parte del tálamo, del hipotálamo. Este sería el centro de nuestras emociones más primarias. Miedo, rabia, placer. También la memoria emocional, las motivaciones básicas. Y estas dos primeras capas, la reptiliana y la límbica, funcionan juntas. Según este modelo, sí. Formarían lo que la fuente llama el sistema instintivo emocional. Y la clave es que opera muy rápido, de forma automática, muchas veces sin que nos demos cuenta, de manera impulsiva. Es el que nos hace reaccionar al toque, ante una amenaza, luchar, huir o buscar algo que nos da placer. Vale. ¿Y la tercera capa? Encima de todo eso, la neocorteza, o cerebro neomamífero, la más nueva evolutivamente y la que ocupa la mayor parte del cerebro. La más grande. Sí, y esta es la sede del pensamiento racional, del lenguaje, de planificar, de pensar en abstracto, de ser conscientes de nosotros mismos. Dentro de la neocorteza son súper importantes los lóbulos prefrontales, la parte de más adelante del cerebro. Son como el director ejecutivo. El director ejecutivo. Complejas, planificar a futuro, la empatía. Ahí reside gran parte de lo que llamamos inteligencia emocional. Manejar nuestras emociones y entenderlas de los otros. El caso de Phineas Gage, que mencionan por ahí, parece un ejemplo dramático de qué pasa si esa área prefrontal se daña, ¿no? Exactamente. Gage tuvo un accidente terrible. Una barra de hierro le atravesó el cráneo y le dañó justo los lóbulos prefrontales. Sobrevivió, pero su personalidad cambió por completo. De ser responsable y equilibrado, pasó a ser impulsivo, irreverente, no encajaba socialmente.
Fue una de las primeras pistas de lo crucial que es esa zona para regular cómo nos comportamos social y emocionalmente. Pero hay un detalle en las fuentes que me parece clave para entender cómo interactúan estos tres cerebros. La velocidad. No procesan igual de rápido. Es absolutamente clave, sí. La información que nos llega por los sentidos no llega a todas partes del cerebro al mismo tiempo. Hay una ruta rápida que va desde el tálamo directo al sistema límbico, sobre todo a la amígdala, que es como nuestro detector de amenazas. En unos 125 milisegundos. Eso es rapidísimo. Muy rápido. Permite reaccionar casi sin pensar ante un posible peligro. Lo que a veces llaman un secuestro amigdalar o rapto emocional. Justo eso. Si la amígdala interpreta algo como una amenaza, puede disparar una respuesta de lucha, huida o quedarse paralizado, antes incluso de que seamos plenamente conscientes de qué está pasando. Toma el control por un momento. Entiendo. ¿Y la otra vía? Bueno, hay otra ruta, un camino más largo. La información también va del tálamo a la neocorteza, especialmente a los lóbulos prefrontales, para que se analice de forma más detallada, más reflexiva. Pero este proceso tarda bastante más, unos 500 milisegundos. Medio segundo. Claro, eso explica por qué a veces reaccionamos primero y pensamos después. Si actuamos en esos primeros 125 milisegundos, lo más probable es que sea una respuesta impulsiva dominada por ese sistema más primario. El famoso consejo de contar hasta 10 antes de responder cuando estás enojada tiene una base neurobiológica. Exactamente. Le estás dando tiempo a la neocorteza para que entre en juego. Para que procese. Esa pausa permite que la información llegue a los lóbulos prefrontales, y estos pueden evaluar la situación con más calma, pensar en las consecuencias y modular o incluso frenar la respuesta impulsiva inicial. Es como una lucha constante entre la reacción rápida y la respuesta pensada. Y esto es súper importante para entender el desarrollo, sobre todo en niños y adolescentes, ¿verdad? Totalmente. Los lóbulos prefrontales son de las últimas partes del cerebro en madurar del todo. Es un proceso largo, que puede no terminar hasta los 20 o 25 años. ¿Tanto? Sí. Por eso los adolescentes a menudo dependen más de ese sistema instintivo emocional. Son más propensos a la impulsividad, a buscar la recompensa ya mismo, necesitan el apoyo, la guía de los adultos, que funcionamos un poco como sus lóbulos prefrontales externos, mientras los suyos terminan de desarrollarse. Les ayudamos a regularse, a tomar decisiones más pensadas. Tiene mucho sentido. Y para añadirle otra vuelta, las notas mencionan el concepto del intérprete de Gazzaniga. ¿Qué es eso? Sí, Gazzaniga estudió pacientes a los que se les había dividido el cerebro y propuso que nuestro hemisferio izquierdo tiene una función especial. Está constantemente creando una historia, una narrativa coherente, para explicar lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, incluso cuando esas acciones o sentimientos vienen de procesos automáticos o inconscientes. O sea, ¿busca explicaciones? Exacto, es como un cronista interno que intenta que todo tenga sentido, justificando nuestro comportamiento para que sintamos que tenemos unidad y control. A veces puede hasta inventar explicaciones después de haber hecho algo impulsivo, para que encaje en la historia. Qué complejo es todo. Bueno, ha sido un recorrido impresionante, la verdad. Hemos ido desde la arquitectura general, las grandes regiones del encéfalo, hasta la comunicación íntima entre neuronas con los neurotransmisores, pasando por el líquido que nos protege y esas células gliales que son mucho más que un simple apoyo. Sí, exploramos cómo estructuras como el tálamo filtran y pasan la información, cómo el hipotálamo regula todo nuestro medio interno y cómo el cerebelo organiza nuestros movimientos y quizás también nuestro aprendizaje. Y vimos cómo modelos como el cerebro triuno, aunque sean simplificaciones, nos ayudan a visualizar esa tensión que existe entre nuestras reacciones emocionales rápidas y nuestra capacidad de pensar con calma. Una tensión marcada por esas diferencias de velocidad en el cerebro. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Si somos conscientes de esa diferencia de tiempo entre el impulso y la reflexión y sabemos que nuestra neocorteza puede modular, ¿qué tanta capacidad tenemos realmente de influir en nuestras propias reacciones? Usando la metáfora de la vieja historia de los dos lobos que pelean dentro nuestro, ¿podemos elegir conscientemente a qué lobo alimentar? Quizás la autoconciencia, saber cómo funciona nuestra propia biología, sea la herramienta clave para navegar esa dinámica interna. Una idea para seguir reflexionando.